¿Qué harías si lo único que todos los demás ya habían desechado resultara ser lo único capaz de salvarte? En una abrasadora tarde de agosto de 1892, un vaquero que volvía a casa a través del desierto de Nuevo México tropezó con un caballo medio muerto. Estaba golpeado, quemado y atado con alambre, como si alguien quisiera borrarlo del mundo. Debería haber seguido de largo. La mayoría de los hombres lo habría hecho. Pero lo que eligió hacer en su lugar desveló un secreto que hombres poderosos habían enterrado. Encendió un fuego que consumiría todo un legado. Y forjó un vínculo que ninguna crueldad podría romper. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Si estás listo para descubrir cómo un caballo destrozado y un vaquero solitario cambiaron su destino, entonces ponte cómodo. La historia comienza en un camino polvoriento donde la muerte debería haber ganado, pero no lo hizo. El sol de agosto colgaba bajo e implacable sobre el desierto de Nuevo México. Alargaba cada sombra sobre el camino polvoriento que serpenteaba hacia Silver Mesa. El calor vibraba sobre la tierra roja, convirtiendo el horizonte en un espejismo ondulante. Caleb Turner entrecerró los ojos para protegerse del resplandor mientras cabalgaba hacia el rancho Red Hollow. Llevaba un pequeño saco de provisiones de Dry Creek atado a su silla. Había hecho ese viaje cientos de veces, pero algo en el silencio de esa tarde se sentía más pesado, como si la propia tierra estuviera conteniendo el aliento. No fue hasta que su caballo redujo la marcha por sí solo que Caleb lo notó. Una forma yacía inmóvil cerca del borde del camino, medio enterrada bajo el polvo arrastrado por el viento. A primera vista, pensó que podría ser una rama caída o una lona desechada, pero a medida que se acercaba, la silueta se definió como algo inconfundiblemente vivo. Un caballo, o lo que quedaba de uno. Caleb bajó de la silla de montar. Sus botas crujieron sobre la grava. La criatura ante él era un fantasma de lo que fue su fuerza. Un semental gris plateado cuya piel estaba manchada de sangre seca y largas y feas ronchas. Las costillas a lo largo de su costado temblaban con respiraciones superficiales. Dos de sus patas traseras estaban cruelmente atadas con alambre de púas. El metal se clavaba tan profundamente en la carne que oscuras vetas rojas se habían secado a su alrededor como óxido. Los ojos del semental se abrieron de golpe cuando Caleb se acercó. Salvajes, dilatados, aterrorizados. «Tranquilo», murmuró Caleb, con las manos en alto. «No estoy aquí para hacerte daño». El caballo no le creyó. Cuando Caleb se arrodilló para inspeccionar el alambre, el semental se irguió de un salto. Fue un estallido de pánico para el que no debería haber tenido fuerzas. Lanzó una cosa ciegas, y un casco cortó el aire donde había estado el hombro de Caleb un instante antes. Él retrocedió tambaleándose, con un agudo dolor donde el borde de un casco lo había rozado. Pero no maldijo, no reaccionó con ira. Simplemente se estabilizó y observó al animal temblar violentamente, con todo su cuerpo contraído por el miedo. «Dios mío», susurró. «¿Qué te han hecho?» El caballo intentó ponerse de pie de nuevo, pero se desplomó sobre sus rodillas, temblando. Caleb esperó a que los temblores disminuyeran. Luego se agachó, moviéndose lentamente como un hombre que intenta no avivar un incendio forestal. Empezó a cortar el alambre con su cuchillo. Cada movimiento era deliberado. En el momento en que el último trozo retorcido se soltó, el semental se apartó de un tirón. Sus cascos luchaban por encontrar apoyo. Logró arrastrarse unos metros antes de desplomarse de nuevo. Sus costados subían y bajaban, y la espuma se acumulaba en sus labios. «No vas a sobrevivir aquí fuera», murmuró Caleb. «Vamos, ahora». Le pasó una cuerda suave sin apretar alrededor del cuello, con cuidado de no tensarla. El caballo se encogió, pero no luchó.
Su espíritu casi había sido aniquilado a golpes, pero no del todo. Todavía había algo ardiendo en esos ojos, algo herido, pero no vencido. Paso a paso agónico, Caleb guió al semental hacia el rancho Red Hollow. El sol bajaba mientras caminaban. El viaje de 1 hora se alargó hasta convertirse en algo que se sentía más pesado que las millas. Era como si estuviera guiando a un alma herida a través del umbral de la propia muerte. Para cuando el rancho apareció a la vista, la respiración del caballo era entrecortada y Caleb casi lo llevaba en vilo con la cuerda. En el momento en que entraron en el granero, el instinto de supervivencia del semental resurgió. Se lanzó de lado, estrellándose contra las paredes de madera con una fuerza que hizo temblar las vigas. El polvo y las astillas llovieron. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Caleb intentó calmarlo, pero cada ruido metálico, cada raspón, enviaba al animal a otro frenesí. Martha Green salió corriendo de la casa, con el delantal al viento. «Cielo santo, Caleb, ¿qué es todo ese alboroto?» Antes de que pudiera responder, Ellie Boone llegó corriendo desde el corral. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al caballo agitándose. «Esa cosa está loca», declaró Ellie. «Necesitarás un látigo para enderezarlo». Caleb respondió bruscamente, más de lo que pretendía. Nadie toca un látigo cerca de él. Nunca. Ellie parpadeó, sorprendido. Martha se cruzó de brazos, mirando el desastre que Caleb había traído a casa. «Este rancho apenas se mantiene a flote tal como está», advirtió. «Y tú traes algo medio muerto y completamente loco». «No fue una elección», respondió Caleb. «Habría muerto ahí fuera». Convencida o no, Martha suspiró profundamente y se retiró a la casa. Eli murmuró por lo bajo antes de dejar a Caleb solo en el granero, con el animal tembloroso. Caleb cerró la puerta del establo con suavidad. Luego se dejó caer en una paca de heno afuera, con los brazos apoyados en las rodillas. Se quedó allí toda la noche. El semental no comió el heno, no tocó el agua. Se quedó en el rincón más alejado, con la cabeza baja. Sus músculos estaban bloqueados por una tensión que no tenía nada que ver con las heridas físicas. Al amanecer, su respiración salía en ráfagas suaves, demasiado rápidas, demasiado superficiales. A la segunda mañana, sin mejoría, Caleb mandó a buscar a la doctora Emily Carter, la única veterinaria en 30 millas a la redonda. Emily llegó con su maletín médico colgado de un hombro estrecho y el pelo trenzado firmemente contra el viento. Estudió al caballo desde la distancia, frunciendo el ceño al ver su postura. «Esto es trauma», murmuró, «no solo una herida». Cuando se acercó al establo, las orejas del semental se aplanaron contra su cráneo y retrocedió. Sus cascos rasparon la pared. Emily se quedó quieta, con voz tranquila. «Está bien, muchacho. No te tocaré a menos que me dejes». Lentamente, con Caleb a su lado para estabilizar al caballo, Emily examinó sus heridas. Un surco profundo recorría el cuello del semental, donde un bocado de metal o una cadena habían rozado durante demasiado tiempo. Trazó viejas cicatrices en su lomo, algunas mal curadas, otras todavía en carne viva. Las patas traseras. La voz de Emily bajó de tono. «Estos cortes no fueron accidentales. Alguien lo ató con fuerza». Revisó los cascos. Si tuviera que adivinar, lo herraron mal deliberadamente. Cada paso le habría quemado como el fuego. Finalmente, Emily se agachó para inspeccionar el muslo, apartando el polvo suelto. Su mano se detuvo. «Hay una marca aquí», dijo. «O lo que queda de una». Caleb se arrodilló, frunciendo el ceño ante el contorno tenue y deformado de un símbolo quemado. Estaba casi borrado, pero no del todo. «Alguien intentó destruirla», dijo Emily. «Con ácido, tal vez. No querían que este caballo fuera identificado». Caleb sintió un escalofrío incluso con el calor.
¿Por qué alguien llegaría tan lejos? Emily negó con la cabeza. Ese no es un caballo salvaje, Caleb. Alguien fue su dueño, y alguien lo quería muerto. Después de que Emily se fue, dando instrucciones para su cuidado, Caleb regresó al granero, esta vez sin nada en las manos. Las herramientas, las cuerdas, incluso los cubos de agua parecían asustar al animal. Así que esa noche, al igual que la anterior, se sentó en silencio fuera del establo. Se apoyó contra la pared con el sombrero calado. No habló mucho, excepto por alguna palabra tranquilizadora ocasional. No voy a apurarte, no voy a hacerte daño. Pasaron las horas. El semental permaneció rígido en el rincón, como una sombra pintada en la pared. En la tercera noche, la luna colgaba delgada y pálida sobre el rancho. El granero estaba en silencio, excepto por el suave crujido del heno. Caleb se sentó con las piernas cruzadas cerca de la puerta del establo. Se había quitado las botas. Sus manos descansaban abiertas en el suelo de tierra, mostrando al semental que no tenía nada que usar contra él. No se movió. Apenas respiraba. En algún momento después de la medianoche, lo oyó. Un leve movimiento de cascos, una inhalación lenta y temblorosa. El semental dio un paso adelante. Se detuvo a mitad de camino, con la cabeza baja. Sus orejas se movían al menor sonido del rancho dormido. Caleb se mantuvo perfectamente quieto. Otro paso, otra pausa, un suave gruñido de esfuerzo. Entonces el caballo estuvo al alcance de su brazo. Su aliento cálido e irregular rozó la palma abierta de Caleb. Olfateó sus dedos con cautela, luego se echó hacia atrás. Por un instante, Caleb pensó que el frágil momento se había roto. Pero regresó, esta vez bajando la cabeza por completo. Caleb contuvo la respiración mientras el hocico del semental rozaba su piel, delicado y explorador. Después de unos segundos, el caballo extendió ligeramente el cuello y tomó un bocado vacilante de heno de su mano. «Ahí tienes», susurró Caleb. No sonreía a menudo, pero lo hizo entonces. «Bienvenido a casa». A la mañana siguiente, el cambio fue sutil, pero inconfundible. Cada vez que Caleb pasaba por el granero, el semental, todavía receloso, todavía rápido para respingar, lo observaba. No con miedo, sino con reconocimiento, con algo que algún día podría convertirse en confianza. Cuando Caleb se acercaba, el caballo no retrocedía tanto. A veces incluso se inclinaba ligeramente en su dirección, como si se sintiera atraído a pesar de sí mismo. Pero el frágil progreso se desvanecía al instante cada vez que Ellie se acercaba. En el momento en que el joven peón hablaba en voz alta o dejaba caer una herramienta, el semental se encogía en el rincón. Sus músculos se tensaban como alambres. Incluso la voz de Martha lo inquietaba a veces, especialmente cuando regañaba a Eli por su torpeza. Sin embargo, cada vez que Caleb regresaba, la respiración del semental se calmaba. Sus orejas se inclinaban hacia él, sus ojos suavizaban su brillo salvaje, atenuándose lo suficiente para revelar la inteligencia que había debajo. Una tarde, mientras Caleb se sacudía el polvo del abrigo, se encontró hablando en voz alta sin querer. «Ghost», dijo, probando la palabra. El pelaje plateado del semental brillaba débilmente donde un rayo de sol cruzaba su lomo. Patas largas, músculos delgados, un espíritu casi borrado, pero no del todo. «Ghost», repitió Caleb. «Parece apropiado». El caballo no entendió el nombre, todavía no, pero levantó la cabeza, encontrando su mirada con ojos que contenían historias de dolor, resistencia y algo más. Algo que se negaba a morir, incluso cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Desde ese momento, el nombre se quedó. Y desde ese momento, el caballo plateado, roto, golpeado,
y casi borrado del mundo, ya no era solo un animal abandonado en el camino. Él era Ghost. Y Ghost había elegido a Caleb. ¿Hizo bien Caleb en llevar a Ghost a casa? ¿O esa elección los puso a ambos en peligro? ¿Y por qué un caballo como Ghost fue golpeado y abandonado para morir en medio del camino en primer lugar? Dinos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte antes de que pasemos a la parte más impactante de la historia. 3 días después de que el semental gris plateado finalmente aceptara comida de su mano, Caleb Turner cabalgó hacia Dry Creek bajo un cielo blanqueado por el calor. Ghost estaba estable, todavía asustadizo, todavía herido de formas que la carne no podía mostrar, pero vivo. Caleb necesitaba un ungüento para el dolor y antibióticos antes de que una infección se llevara el frágil progreso que habían logrado. Dry Creek era un polvoriento pueblo minero con más cantinas que iglesias. Un lugar donde las noticias viajaban más rápido que la diligencia. Cuando Caleb entró en la tienda de Harlow, el aire cambió con el frescor de la sombra y el parloteo de los hombres locales. Se reunían allí con la misma fiabilidad con la que las plantas rodadoras se acumulaban en las cercas. «Te lo digo, Hale está acabado», dijo un hombre, inclinado sobre un barril de harina. «Victor Hale lo perdió todo después de esa última maldita carrera». Caleb se detuvo, con la mano suspendida sobre una lata de polvo antiséptico. Otro hombre resopló. «Perdió todo. Todavía es dueño de la mitad de Texas, pero perder a Silver King, eso es lo que lo destrozó». Caleb se giró lentamente. Silver King. El nombre revoloteó en su memoria como una chispa en la hierba seca. «Ese caballo era una leyenda», continuó el hombre. 12 carreras, 12 victorias. La cosa más rápida sobre 4 patas a este lado del Mississippi. La gente decía que no corría, flotaba. Y entonces un tercer hombre intervino, con los ojos muy abiertos para dar efecto. Se rompe una pata o algo así y desaparece. Justo después de que Hale apostara todo el rancho en una carrera amañada. ¡Pum! Hale se despierta en bancarrota. Ni siquiera podía pagar a sus mozos de cuadra. Despidió a la mitad de ellos. Algunos dicen que destrozó su propio granero en un ataque de ira, añadió el primer hombre. Rompió linternas, rompió establos, gritó el nombre de Silver King como un loco. Caleb sintió que su pulso se ralentizaba y luego se aceleraba. Silver King. Un caballo descrito con un pelaje gris plateado. Un caballo cuya velocidad era antinatural. Un caballo que desapareció justo después de resultar herido. Tragó saliva. Los huesos temblorosos de Ghost. El pelaje plateado de Ghost. El pánico de Ghost al encabritarse con el sonido del metal. Las brutales cicatrices de Ghost. Se quedó inmóvil mientras los hombres seguían hablando, pero ya había oído suficiente. Cuando finalmente compró la medicina y montó su caballo, su mente ya no estaba en Dry Creek. Ya estaba corriendo de vuelta hacia el rancho Red Hollow, hacia el establo y la criatura rota que esperaba allí. Emily Carter estaba examinando los cascos de Ghost cuando Caleb regresó. Tenía el ceño fruncido por la preocupación mientras trazaba con un dedo cerca de las viejas heridas. «¿Qué tan grave?», preguntó Caleb, dejando los suministros. Emily miró por encima del hombro. «Bastante grave. Quienquiera que fuera su dueño, no usó las herraduras incorrectamente por accidente. Esto fue intencional. Cada paso debió de quemarle». Caleb respiró lentamente. «Emily, hoy oí algo sobre un caballo llamado Silver King». Emily levantó la vista, curiosa. «El caballo de carreras». «Sí. Pelaje gris. Rápido como el demonio. Desapareció después de que Hale perdiera una fortuna». Emily se enderezó. «Victor Hale. El mismo Hale que es dueño del hipódromo Hale.
El nombre de ese hombre está por todos los circuitos de carreras. Caleb asintió. Dijeron que Silver King desapareció, y Hale lo perdió todo justo después. Dudó antes de continuar. Ghost coincide con cada descripción que oí. Emily frunció el ceño, pensativa. Déjame comprobar algo. Sacó una pequeña botella de tinte oscuro de su maletín y lo aplicó suavemente sobre la tenue y destrozada cicatriz en el muslo de Ghost. Lentamente, bajo el contraste de la mancha, una marca comenzó a aparecer, tenue, pero inconfundible, una letra parcialmente destruida. H. La mandíbula de Emily se tensó. Esa es la marca del hipódromo Hale. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Luego Emily murmuró, casi para sí misma. Alguien no solo quería que este caballo desapareciera, querían que fuera borrado. Caleb sintió una ira fría y constante instalarse en sus huesos. Ghost no fue abandonado. Ghost no era no deseado. Ghost era un secreto que alguien había intentado matar. Y Silver King. Un caballo que valía miles. Un caballo que podría derribar el imperio de un hombre si hablaba. No es de extrañar que lo destrozaran hasta hacerlo sangrar. Caleb extendió la mano y la posó suavemente en el cuello de Ghost. Creo que ahora sé quién eres. Ghost se encogió al principio, luego se relajó con el contacto. 2 días después, una nube de polvo apareció en el camino del norte. 3 jinetes se acercaban con determinación. Caleb salió del granero, su mano rozando instintivamente la empuñadura del revólver en su cadera. Liderando el grupo iba un hombre bien vestido con un abrigo oscuro a pesar del calor. Su cabello estaba peinado hacia atrás con aceite caro y anillos brillaban en ambas manos. Su rostro era apuesto pero endurecido, como el de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Victor Hale. Incluso sin una presentación, Caleb lo supo. En cuanto Hale lo vio, levantó la barbilla y desmontó con una elegancia practicada. «Señor Turner», dijo Hale suavemente, aunque nunca se habían conocido. «Oigo que está albergando algo que me pertenece». La espalda de Caleb se puso rígida. «¿Ah, sí?» Hale dio un paso adelante. Un semental gris plateado, de aproximadamente 16 manos de alzada, con una cicatriz sobre el flanco izquierdo. Asustadizo, pero valioso. Caleb se interpuso entre Hale y la puerta del granero. Tendrá que ser más específico. La sonrisa de Hale no llegó a sus ojos. Me gustaría ver al caballo. Eli, que había estado cortando leña cerca, se acercó. Sus manos flotaban cerca del mango de su hacha. Martha se asomó desde el porche, con expresión tensa. Hale inspeccionó el rancho con el aire de un hombre que evalúa una propiedad que ya posee. «Lo haré simple», dijo. «Usted tiene algo robado de mi hipódromo». «¿Robado?», preguntó Caleb con calma. «¿Tiene pruebas?» Hale hizo un gesto despectivo con la mano. «El animal sabe a dónde pertenece». «Eso no es una prueba», replicó Caleb. «Eso es una ilusión». Un músculo en la mandíbula de Hale se contrajo. «Abra la puerta, señor Turner». «No». Una sola palabra golpeó el aire como un martillo. Antes de que Hale pudiera responder, un sonido interrumpió el enfrentamiento. Un relincho agudo y aterrorizado desde dentro del granero. «Ghost». La voz de Hale aparentemente lo había alcanzado. El semental se estrelló contra la pared del establo, sus cascos golpeando frenéticamente. El metal resonó y la madera crujió. Caleb se giró, abriendo la puerta del granero de un tirón justo a tiempo para ver a Ghost encabritarse violentamente, con los ojos en blanco por el pánico. «¡Caleb, cierra esa puerta!», gritó Eli. Caleb la cerró de golpe antes de que Hale pudiera acercarse. «Lo estás asustando», dijo Caleb sin aliento.
Hale ni siquiera miró hacia el granero. Se asusta fácil. Siempre lo hizo. El inútil desgraciado. Los frenéticos golpes de Ghost se hicieron más fuertes. Caleb dio un paso adelante hasta quedar a centímetros de Hale. Ya ha terminado aquí. La expresión de Hale se oscureció. Ese caballo me costó más de lo que podría imaginar. Me lo debe. Caleb entrecerró los ojos. Los caballos no le deben nada a los hombres. Hale se inclinó, su voz bajando a un susurro venenoso. Ese animal me destruyó, arruinó mi reputación, me costó todo, y ahora tú lo escondes. El puño de Caleb se apretó a su costado. Si es suyo, muéstreme los papeles. Hale dudó, solo lo suficiente para revelar la verdad. No necesito papeles, espetó Hale. Yo lo entrené, yo lo alimenté. Conoce mi voz. Curioso, dijo Caleb, porque su voz es lo que más teme. Hale no pudo ocultar su destello de irritación. Se dio la vuelta para irse, pero mientras montaba su caballo, uno de sus hombres murmuró lo suficientemente alto. Si ese maldito caballo sigue vivo, todo el lío podría volverse en nuestra contra. Caleb escuchó cada palabra. Hale no quería a Ghost de vuelta, quería a Ghost muerto, porque Ghost, Silver King, tenía la evidencia del fraude de Hale, de su crueldad, de su colapso. La mera existencia del caballo amenazaba con desentrañar las mentiras con las que Hale había envuelto su imperio. Caleb los miró fijamente hasta que el polvo se asentó y el camino volvió al silencio. La noticia viajó rápido en Dry Creek, y más rápido aún una vez que los hombres se dieron cuenta de que Victor Hale había cabalgado hacia el norte, buscando un caballo robado. Al anochecer, las cantinas bullían con historias. Cómo la última carrera de Silver King había sido amañada. Cómo Hale lo había obligado a perder para poder beneficiarse de una victoria inesperada y dramática. Algunos afirmaban que Silver King se había negado a contenerse, que había intentado correr de todos modos, que Hale lo golpeó frente a testigos, que las heridas del caballo no tenían nada que ver con un accidente. Un jugador en la cantina Longhorn juró que Hale había dicho, «Si esa cosa vuelve, me arruinará». Y entonces Silver King desapareció. La gente asumió que el caballo estaba muerto. Nunca imaginaron que había regresado al mundo con cicatrices grabadas tan profundamente que borraron su nombre. De vuelta en el rancho, Caleb reconstruyó la verdad como un rompecabezas manchado de sangre. La marca borrada, el trauma, los cascos herrados mal, las cicatrices, el pánico provocado por la voz de Hale, el intento desesperado de correr, incluso si significaba hacerse daño. Ghost no era un corredor acabado, era un superviviente, una víctima de un hombre lo suficientemente desesperado como para destruir cualquier cosa que amenazara su fortuna. Caleb se paró junto al establo de Ghost esa noche. La linterna proyectaba un suave brillo dorado sobre el reluciente pelaje del caballo. Ghost lo observaba de cerca, moviendo las orejas. «No fuiste débil», susurró Caleb. «Fuiste valiente». Ghost se acercó, su aliento agitando la camisa de Caleb. «No le debes nada a ese hombre. Ya no». Por primera vez desde que había llegado, Ghost pareció exhalar, no con miedo, sino con algo parecido al alivio. A la mañana siguiente, mientras Caleb reparaba una bisagra suelta en la puerta del granero, vio movimiento en la cresta norte. Victor Hale, solo esta vez, cabalgando lentamente hacia el rancho. Caleb se enderezó, con todos los sentidos alerta. Hale no desmontó cuando llegó a la puerta. Simplemente se inclinó hacia adelante en su silla y miró fijamente a Caleb. «Última advertencia», dijo Hale, su voz goteando amenaza. «Quedarse con ese caballo le traerá más problemas de los que está preparado para afrontar.
Caleb se limpió las manos en los pantalones. Correré el riesgo. Es un necio. Ese animal será su muerte. Tal vez, dijo Caleb, pero prefiero morir defendiendo algo que vivir arrastrándome detrás de hombres como usted. Los ojos de Hale se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Esto no es el final. No, pensó Caleb mientras veía a Hale alejarse. Era solo el principio. Dentro del granero, Ghost estaba presionado contra la pared del establo, mirando la puerta mucho después de que Hale desapareciera por la cresta. Su cuerpo temblaba con recuerdos demasiado oscuros para las palabras. Caleb entró, colocando una mano suave en la puerta del establo. Está bien, Ghost. Se ha ido. Pero ambos sabían la verdad. Victor Hale regresaría. La próxima vez no vendría solo. La tormenta se anunció mucho antes de llegar al rancho Red Hollow. Una neblina amarillenta y enfermiza se extendió por el horizonte de Nuevo México, tragándose el sol de la tarde. El viento se levantó en ráfagas agudas y cortantes, trayendo consigo el inconfundible escozor de la arena del desierto. Caleb Turner se detuvo a medio golpe mientras martillaba una tabla suelta en la pared del granero, entrecerrando los ojos hacia un cielo que se volvía del color del latón deslustrado. Se acerca una tormenta de arena, y rápido, gritó Eli desde el corral, protegiéndose los ojos. Una de las grandes. Martha Green salió al porche, con las faldas azotándole las piernas. Muchachos, terminen de atar todo lo que pueda volar. Las ventanas también. Los tres se movieron con una urgencia sincronizada, asegurando lonas sobre los barriles de pienso, cerrando bien las contraventanas, atrancando cada puerta. Mientras tanto, Ghost caminaba de un lado a otro dentro de su establo. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo ansioso e irregular. El semental plateado levantó la cabeza hacia el viento, con las fosas nasales dilatadas. Caleb se detuvo a su lado. Tranquilo, muchacho. Solo es una tormenta. Pero Ghost seguía mirando hacia el pasto del este. Sus orejas se movían bruscamente hacia algo más que traía el viento. Algo que Caleb aún no había notado. Un olor débil. Humo. En cuestión de minutos, la tormenta se estrelló contra el rancho como un muro viviente. La arena golpeaba las ventanas con tanta fuerza que sonaba como perdigones. El granero crujía. Los árboles se doblaban hasta que las ramas raspaban el suelo. Caleb, Eli y Martha luchaban contra el viento cada vez que abrían una puerta para revisar el ganado. ¡Sujeta esa contraventana!, gritó Martha cuando una ráfaga casi la arranca. Eli pateó un cubo de pienso que rodaba para devolverlo a su sitio. Parece que el cielo se nos viene encima. Y en todo el caos, nadie vio la figura sombría que se deslizaba detrás del cobertizo de heno, agachada contra el aullido de la tormenta. La agitación de Ghost solo crecía. Se apretaba contra la puerta de su establo, sacudiendo la cabeza. Su respiración era rápida y cortante. ¿Qué te pasa?, murmuró Eli. Ghost golpeó el suelo con tanta fuerza que su casco levantó una espiral de polvo. Relinchó, no fuerte, pero con urgencia, como una advertencia. Caleb frunció el ceño. Algo va mal. Un instante después, entendió por qué. Eli lo olió primero. Caleb, espera. ¿Hueles eso? El humo era débil, casi perdido bajo la arena arremolinada, pero inconfundible. Un olor amargo y quemado que se enroscó en los pulmones de Caleb. Entonces, una veta naranja parpadeó detrás del cobertizo de heno. ¡Fuego!, gritó Eli. Corrieron hacia la parte trasera de la propiedad, con los brazos levantados contra el viento. Las llamas lamían la pared de madera del cobertizo, alimentadas por la propia tormenta. El fuego trepó rápido, demasiado rápido, y cada ráfaga de viento enviaba otra llamarada por el suelo hacia el granero. ¡Traed agua!, gritó Caleb.
pero el viento se llevó su voz. Eli corrió hacia la bomba mientras Martha se tambaleaba hacia la casa en busca de mantas, gritándole a Caleb que no se acercara a las llamas. Ghost gritó, fuerte, agudo, aterrorizado. Las llamas saltaron a la pared exterior del granero, y Caleb no dudó. ¡Caleb, no! ¡Te vas a matar!, gritó Martha intentando agarrarlo. Él se soltó de un tirón. Ghost golpeó la puerta de su establo con tal fuerza que las bisagras traquetearon. El granero se estaba llenando de humo. Las tejas del techo, debilitadas por la arena y la vejez, comenzaron a hundirse. Escombros ardientes caían en trozos incandescentes. Caleb se quitó el abrigo, se lo envolvió en la cabeza y se lanzó adentro. El calor lo envolvió de inmediato. Sus pulmones se contrajeron. El humo era tan espeso que su visión se volvió borrosa. Tropezó contra una viga, avanzando más a tientas que viendo. «Ghost», tosió. «¡Ya voy!». El semental respondió con un grito desesperado y ahogado. Caleb llegó al establo, buscando a tientas el pestillo con manos temblorosas. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar la cuerda medio quemada que ataba a Ghost a la pared. Otra explosión de calor atravesó el granero cuando una viga sobre sus cabezas se resquebrajó. Al momento siguiente, algo pesado se estrelló detrás de él, con un estruendo ensordecedor. Una viga ardiendo le golpeó la pierna, atrapándolo en el suelo. Caleb jadeó de dolor. El shock le robó el aliento. Intentó levantar la viga, pero estaba demasiado caliente, demasiado pesada. Las llamas trepaban por la madera hacia su pie atrapado. «Ghost, vete», jadeó. «¡Vete!». Ghost estaba libre ahora. La cuerda se había roto con el fuego. La puerta del establo colgaba de una bisagra, abierta de par en par. El camino hacia el exterior estaba a solo unos pasos. El semental se tambaleó hacia adelante, tosiendo, con los costados agitados. Caleb intentó de nuevo empujar la viga para liberar su pierna. Su piel se ampolló donde su mano tocó la madera. Ghost llegó al umbral del granero, a un paso de la libertad. «¡Estás libre!», gritó Caleb con voz ronca. «¡Corre!». El semental se congeló. Se giró. A través del humo, Ghost pudo ver a Caleb luchando. Las llamas se acercaban. El aire se volvía mortal. Las orejas de Ghost se aplanaron, no por miedo, sino por indecisión. Entonces cargó. El semental se lanzó de nuevo al establo en llamas, apartando a un lado los escombros que caían. Se estrelló con todo su peso contra el marco de la puerta en llamas, derribando la viga parcialmente colapsada que obstruía a Caleb. Caleb lo miró con los ojos llorosos, atónito. «Ghost, ¿qué demonios?». Ghost agarró el cuello del abrigo de Caleb con los dientes, tirando bruscamente. Caleb ahogó un grito cuando su pierna herida se movió. Empujó con su pie libre, tratando de ayudar. «Buen chico, tira, tira». Ghost plantó sus cascos, se echó hacia atrás y tiró con toda la fuerza de su maltrecho cuerpo. La viga rodó lo suficiente para que Caleb pudiera liberar su pierna. Ghost no esperó. Continuó tirando, arrastrando a Caleb hacia la entrada del granero mientras escombros ardientes llovían a su alrededor. Salieron a la noche de tormenta justo cuando una sección del techo del granero se derrumbó detrás de ellos, lanzando chispas al cielo. Caleb se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente. Ghost se quedó sobre él, temblando, pero negándose a alejarse. Martha corrió hacia ellos, llorando de alivio. Eli se detuvo en seco cerca, mirando con la boca abierta por el shock. «Caleb», susurró, «ese caballo te acaba de salvar la maldita vida». Caleb levantó la vista hacia Ghost, con la voz quebrada por la incredulidad. Él volvió por mí». Ghost bajó la cabeza hasta que su frente tocó el hombro de Caleb. «En una hora,
El sheriff Cole Dawson llegó con 2 ayudantes, sus abrigos azotados por la tormenta. Eli les hizo señas con urgencia. «Allí, detrás del cobertizo», señaló. Vi a alguien corriendo. Los ayudantes se dispersaron, linternas en mano. Un hombre intentó escabullirse entre los arbustos de mezquite, pero el sheriff le cortó el paso con un disparo de advertencia. «¡Alto ahí!». El hombre cayó de rodillas, con las manos en alto. Sus bolsillos contenían un pañuelo doblado, una lata de aceite de pino y un rudimentario kit para iniciar fuegos. El sheriff Dawson suspiró profundamente. «Otro maldito pirómano. ¿Quién te envió?», exigió. El hombre dudó, luego se quebró. «Hale. Victor Hale. Me dijo que quemara el granero. Dijo que el caballo no debería estar vivo». El sheriff Dawson intercambió una mirada sombría con Caleb. «Esto ya no es solo una disputa». No, era una guerra. A la mañana siguiente, Caleb cojeó hasta Dry Creek con la ayuda de Ely. Su pierna estaba vendada. El humo aún persistía en su cabello y ropa. El sheriff Dawson confrontó a Victor Hale fuera de la cantina, con la voz tan fría como la noche del desierto. Contrató a un hombre para quemar el granero de Turner. La expresión de Hale se torció en una falsa indignación. «No hice tal cosa. Si actuó, fue por su cuenta. Quizás deseaba impresionarme». Caleb se paró detrás del sheriff, con los puños apretados. «Su hombre intentó matarnos a mi caballo y a mí». Los ojos de Hale brillaron con desdén. «Debería haberse mantenido al margen de mis asuntos, Turner. No entiende lo que ese animal me costó». «Suficiente», dijo Dawson. «Hasta que aclaremos esto, quédese en el pueblo. Si vuelve a poner un pie en la propiedad de Turner, lo pondré entre rejas». Hale se burló. «No puede probar nada». Pero la duda ya se había extendido. La gente susurraba a su paso, susurraba sobre el fuego, sobre Silver King, sobre la crueldad que podría haber llevado al mejor caballo de carreras de la región a desaparecer, y sobre la posibilidad de que Hale lo hubiera destruido. Excepto que Ghost no estaba destruido. Todavía no. Pasaron 2 semanas. Los restos carbonizados del granero fueron retirados, y Caleb construyó un refugio temporal para Ghost. La noticia del fuego se extendió más allá de Nuevo México. Llegó a Texas, específicamente a uno de los nombres más grandes de las carreras del oeste, James Alcott. Alcott llegó en una yegua alazana alta, con el sombrero inclinado contra el sol. Se acercó al corral de Ghost y soltó un silbido largo y bajo. «Bueno, que me parta un rayo», dijo. «Silver King en carne y hueso». Caleb se puso rígido. «Su nombre es Ghost». «Tal vez ahora», respondió Alcott. «Pero el mundo lo conoció antes, y el mundo merece saber la verdad sobre lo que le hicieron». Caleb se cruzó de brazos. «¿Por qué está aquí?» «Para hacer las cosas bien», dijo Alcott simplemente. «Si dejas que ese caballo corra de nuevo en una carrera pública, la gente comenzará a preguntar por qué Hale afirmó que estaba cojo, por qué desapareció, por qué le quemaron la marca». Miró a Ghost directamente a los ojos. «Una victoria en la pista habla más fuerte que cualquier acusación». Caleb dudó. «Él ha pasado por un infierno». Alcott asintió. «Por eso el mundo necesita verlo resurgir de él». Durante días, Caleb luchó con la propuesta. Ghost lo seguía a todas partes ahora, cojeando ligeramente en las mañanas frías, frotando su hombro cuando la pierna de Caleb le dolía demasiado para caminar con fluidez. «Te salvó», dijo Martha suavemente una noche mientras le entregaba una taza de café. «Le debes la oportunidad de salvarse a sí mismo». Eli fue más directo. «Déjalo correr, Caleb. Ese caballo merece recuperar su nombre».
Caleb pasó horas de pie junto al corral de Ghost, con las manos en los bolsillos, la mente en un torbellino. «¿Qué quieres?», murmuró una noche. «Ya has dado suficiente, quizás demasiado». La oreja de Ghost se movió. Su mirada se deslizó hacia el cuarto de aperos. Cuando Caleb abrió la puerta a la mañana siguiente para ordenar el equipo, la silla de montar brilló bajo la débil luz del sol. Ghost se acercó lentamente, luego tocó la silla con su nariz. Caleb se congeló. «¿Estás pidiéndolo?» Ghost se quedó quieto, esperando. Caleb levantó la silla. «Está bien, muchacho, pero solo si es tu elección». Ghost bajó la cabeza, aceptando el peso sin miedo. La decisión estaba tomada. La pista de El Paso estaba abarrotada. Las filas se extendían alrededor de las puertas. Los reporteros se apresuraban por conseguir el mejor punto de vista. Cuando se corrió la voz de que Silver King había regresado de entre los muertos, los espectadores llegaron en masa desde 3 estados. Caleb guió a Ghost a través del túnel hacia la zona de salida. Los flashes de las cámaras estallaban. La gente susurraba. Algunos jadearon abiertamente. «Es él, Silver King, vivo. Mira las cicatrices». Ghost tembló ante el ruido. Cada músculo se tensó. Su respiración se aceleró. Emily Carter apareció al lado de Caleb, colocando una mano tranquilizadora en el cuello de Ghost. «Recuerda lo que te enseñé», le susurró al semental. «Respira». El pecho de Ghost subió y bajó de manera más uniforme. Hale estaba cerca del palco de los jueces, con el rostro rojo de furia al ver al caballo que tanto se esforzó por borrar. Caleb lo ignoró. Ahora solo tenía un foco: Ghost. En la línea de salida, Ghost se movió inquieto. Los otros caballos pateaban el suelo, resoplando, listos para explotar hacia adelante. Caleb se inclinó, sus labios cerca de la oreja de Ghost. «No le debes velocidad a nadie», murmuró. «No corras por ellos. No corras por mí. Solo corre si eliges hacerlo». El disparo de salida sonó. Ghost se encogió, dio un paso atrás. Jadeos recorrieron las gradas. Entonces, y solo entonces, Ghost levantó la cabeza. Sus orejas se irguieron y corrió. Al principio, sus zancadas eran cautelosas, inseguras. Caleb dejó las riendas sueltas, apenas guiándolo. Ghost se acomodó en el ritmo familiar del movimiento. Sus patas se estiraban más, sus respiraciones se hacían más profundas. En la segunda curva pasó a 2 caballos, en la tercera a 3 más. La multitud estalló. «Ese es Silver King, sin duda. ¡Míralo volar!». Los cascos de Ghost tronaron contra la tierra compacta, un sonido como un latido volviendo a la vida. Con cada zancada se despojaba de otro peso del pasado. Miedo, dolor, memoria. En la recta final, el caballo líder corría con fuerza. Ghost corría más fuerte. Se lanzó hacia adelante, su crin ondeando como fuego plateado, dejando a los demás atrás. Caleb se inclinó, susurrando: «Vamos, Ghost. La meta es tuya». Ghost cruzó la línea solo. El estadio explotó. Los vítores rodaron como truenos. Las cámaras destellaron. Los reporteros se arremolinaron. Y todas las miradas se volvieron, no hacia el vencedor, sino hacia Victor Hale. El hombre cuyas mentiras acababan de ser deshechas por el mismo caballo que intentó destruir. La noticia de la carrera se extendió más rápido que un incendio en hierba seca. A la mañana siguiente, todos los periódicos desde El Paso hasta Santa Fe llevaban el mismo titular en sus portadas: «Silver King regresa de entre los muertos y gana». Dibujos en tinta negra de Ghost, con los músculos tensos,
la crin al viento, los ojos llameantes, dominaban las portadas. Los reporteros lo describieron como un espectro de velocidad, el fantasma del desierto, un milagro tallado en plata y cicatrices. Se centraron en la marca parcialmente borrada de su muslo, señalándola como prueba de que alguien, en algún momento, había intentado eliminar todo rastro de su identidad. Un periódico acuñó el nombre que se quedaría: El caballo que regresó del infierno. Caleb Turner desdobló cada edición en un silencio atónito. Ghost pastaba cerca, como si no fuera consciente de que acababa de revolucionar el mundo de las carreras. La prensa se ensañó con Victor Hale con un entusiasmo feroz. Resurgieron preguntas sobre sus victorias pasadas. Cada artículo insinuaba escándalo, corrupción y crueldad, todo centrado en el caballo que, según él, lo había arruinado. El poderoso hipódromo Hale, antes un monumento a la gloria, ahora era visto por el público como un imperio podrido construido sobre mentiras. Y Ghost, una vez una criatura medio muerta, abandonada en un camino polvoriento, era ahora el símbolo de su desmoronamiento. A medida que se extendían los titulares, también lo hacían las voces de los hombres que habían sufrido en silencio durante mucho tiempo. Jugadores, mozos de cuadra, antiguos jinetes. Aparecieron uno por uno, cada uno añadiendo un nuevo hilo al tapiz de la corrupción. Un corredor de apuestas en Santa Fe afirmó haber oído a Hale alardear de que Silver King perderá cuando yo lo diga. Un antiguo mozo de cuadra admitió haber visto a Hale golpear al caballo con tal rabia que el látigo se partió en dos. Otro jugador confesó que el día de la desastrosa apuesta final de Hale, Silver King no había resultado herido. Había sido retenido. Un sheriff en Arizona contactó a Cole Dawson en Dry Creek para decir que algo similar se había susurrado años antes, pero nadie se había atrevido a desafiar a Hale. Ahora, con el mundo observando, las lenguas se soltaron. Pieza por pieza, la verdad detrás del imperio de Hale se desmoronó. Ghost nunca había fallado. Había sido forzado a hacerlo. La revelación desencadenó una investigación en todo el circuito de carreras del suroeste. Los aliados de Hale se distanciaron, los patrocinadores se retiraron, y bajo la creciente presión surgieron historias aún más condenatorias. Historias de amenazas, sobornos y premios amañados. El sheriff Dawson se reunió con Caleb una semana después de la carrera, con el sombrero bajo el brazo. «Creo que finalmente estamos llegando a alguna parte», dijo. «Pero todavía necesito tu testimonio sobre el fuego». Caleb asintió. «Guardé los fragmentos. Ellie vio al hombre corriendo. Martha vio el humo primero». Dawson siguió a Caleb al granero a medio reconstruir. Sobre un banco de trabajo había trozos de tela carbonizados, una caja de cerillas quemada, huellas de botas conservadas en yeso y un pequeño tubo de cobre que una vez contuvo aceite de lámpara. «Eso no es todo», añadió Caleb. Su ayudante le quitó algo al pirómano. La expresión de Dawson se oscureció. El bastardo guardaba las cartas de Hale en su habitación, órdenes disfrazadas de acuerdos comerciales, suficiente para poner a Hale tras las rejas 2 veces. «Bien», dijo Caleb en voz baja, «pero no deshará lo que le ha hecho a Ghost. Podría evitar que haga cosas peores». El sheriff puso una mano en el hombro de Caleb. «Estas cosas llevan tiempo, pero la justicia se está acercando». La justicia llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Hale fue arrestado al amanecer fuera de una pensión en Las Cruces. Estaba cargando 2 grandes maletas en un carro alquilado, llenas de dinero en efectivo, libros de contabilidad y cartas que lo vinculaban a redes de juego ilegal. Cuando los ayudantes le pusieron las esposas, luchó como un lobo acorralado. «¡Ese caballo es mío!», gritaba. «¿Me oyen? ¡Mío!
Me traicionó y traicionó todo lo que construí. Los espectadores se reunieron, observando cómo Hale tropezaba y maldecía, arrastrado hacia el carro del sheriff. Algunos hombres escupieron a sus botas. Las mujeres negaron con la cabeza. Alguien le arrojó una manzana podrida. Al mediodía, la historia se había extendido a todas las cantinas desde Arizona hasta Kansas. Victor Hale, el intocable rey de las carreras del oeste, estaba acabado, y el caballo que intentó destruir lo había derribado. Poco después, el Consejo de Carreras del Suroeste emitió una declaración pública limpiando a Silver King de todas las acusaciones. Caleb la leyó en el porche con Ghost a su lado, moviendo la cola perezosamente para espantar las moscas. Silver King, leyó Caleb en voz alta, fue víctima de abuso, sabotaje y borrado intencional. Todos los títulos que le fueron retirados anteriormente quedan restaurados. Se colgará una pintura en el Salón de los Campeones para honrar su resistencia. Martha se asomó por la ventana. También deberían darte una medalla a ti. Caleb negó con la cabeza. Ghost es quien pagó el precio más alto. El consejo invitó a Caleb a llevar a Ghost a una ceremonia en Santa Fe. Un desfile, discursos, fotografías, todo el asunto. Caleb dobló la carta y sonrió suavemente al caballo. Lo siento, muchacho, no vamos a ir. Ghost movió una oreja como si estuviera de acuerdo. No necesita paredes elegantes para que le digan quién es, añadió Caleb. Y yo tampoco. En un mes comenzaron a llegar cartas de todas partes. Un ranchero de California ofreció $15,000 por Ghost. Un criador de Oklahoma propuso $20,000 y una vida de lujo. Una organización de carreras de Nueva York invitó a Ghost a correr en un campeonato nacional. Incluso un espectáculo de circo intentó comprarlo como un caballo milagroso. Caleb no respondió a ninguna. Eli finalmente lo acorraló junto a la cerca del corral. Caleb, esto es una locura. Ese tipo de dinero podría reconstruir el rancho 2 veces. Lo sé, respondió Caleb. Entonces, ¿por qué ignorarlos? Caleb miró al otro lado del pasto, donde Ghost pastaba pacíficamente. La luz del sol convertía su pelaje en plata fundida. Porque ya ha hecho suficiente. Me salvó la vida. Expuso a Hale. Corrió de nuevo cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. No me debe a mí ni al mundo nada más. Eli negó con la cabeza, pero no discutió. Después del fuego, después de ver a Ghost sacar a Caleb de las llamas, Eli había desarrollado una reverencia por el semental que nunca admitió en voz alta. Una tarde tranquila, Caleb llevó la vieja silla de montar al amplio pasto. Ghost levantó la cabeza de la hierba, con las orejas erguidas. Caleb se detuvo frente a él. He estado pensando, dijo suavemente, sobre la libertad. La tuya, quiero decir. Ghost se acercó, curioso. Caleb pasó una mano por el borde de la silla. Esta cosa ha estado en tu lomo la mayor parte de tu vida. Quizás demasiado. Lentamente, le quitó la brida, dejándola en la tierra. Luego, la silla. Luego el ronzal de cuerda que envolvía holgadamente el cuello de Ghost. Uno por uno, cada pieza de arreo cayó hasta que Ghost se quedó sin cargas, al viento. Caleb caminó hasta la puerta del pasto y la abrió de par en par. Al otro lado se extendían llanuras ondulantes, mezquites salvajes, acantilados púrpuras y millas de libertad abierta. Puedes irte, dijo Caleb suavemente. Sin cercas, sin cuerdas, sin carreras. Ahora es tu elección. Ghost cruzó la puerta. El corazón de Caleb se encogió. A 10 pasos, Ghost se detuvo, se giró. Sus miradas se encontraron. Hombre y caballo, dos supervivientes unidos por cicatrices y circunstancias. Por un momento, Caleb pensó que Ghost
se estaba despidiendo. En cambio, el semental caminó de regreso hacia él, tocó suavemente el hombro de Caleb con su hocico y exhaló un aliento cálido y constante contra su pecho. Fue un agradecimiento, una promesa y una liberación. Solo entonces Ghost se giró de nuevo, se preparó y galopó hacia la tierra abierta. Un relámpago plateado cruzando el desierto. Reconstruir el rancho llevó semanas, pero se sintió diferente esta vez. Más ligero, lleno de risas y vecinos que venían a ofrecer ayuda, pasteles y madera. Hombres del pueblo martillaban vigas. Mujeres traían edredones y comidas calientes. Los niños rogaban por ver al caballo héroe. Martha pintó un nuevo letrero para el granero. Rancho Red Hollow, Hogar de Ghost. La gente venía de millas de distancia, con la esperanza de echar un vistazo a Silver King, el caballo que había salvado a un vaquero y derribado a un tirano. A veces, Ghost aparecía cerca de la cerca trasera, observando el rancho en silencio antes de desaparecer como el humo. Otras veces, se acercaba directamente a la casa, dejando que los niños le acariciaran el cuello. Caleb ya no se mantenía aislado. Se unía a los vecinos para cenar. Reía más fácilmente. Y cada pocos días, Emily Carter visitaba, no solo para ver a Ghost, sino para sentarse en el porche con Caleb mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Eli se burlaba de él constantemente. Caleb fingía no darse cuenta. Emily fingía que no le importaba. Ghost se convirtió en leyenda. Se escribieron canciones sobre él. Los niños jugaban a ser el caballo plateado que superó el fuego. Los artistas lo pintaban en las paredes de las cantinas, con la crin volando como chispas. La gente llamó al rancho Red Hollow de una nueva manera: el rancho del caballo resiliente. Pero para Caleb, la resiliencia significaba algo más profundo que el triunfo sobre la crueldad. Significaba elegir la confianza después de la traición. Elegir la vida después del dolor. Elegir la libertad después de la esclavitud. Ghost había elegido las tres cosas. Un año después del fuego, Caleb estaba solo en la cresta detrás del rancho mientras el sol se derretía en el desierto. Ghost galopaba por las llanuras de abajo, moviéndose con la gracia sin esfuerzo de algo finalmente desencadenado. Caleb se apoyó en la cerca, dejando que el viento jugara con su cabello. «Pensé que te había salvado ese día en el camino», susurró. «Pero la verdad es que...» Ghost redujo la velocidad, levantando la cabeza hacia la cresta, con las orejas erguidas. «Tú me salvaste a mí. Me mostraste lo que realmente es la libertad». Ghost resopló suavemente, pateando la tierra. Un reconocimiento, tal vez incluso una respuesta. El desierto brillaba dorado a su alrededor. Y por primera vez en años, Caleb se sintió completa y hermosamente libre. Pasaron 2 años, y la tierra mostraba un rostro más suave. Las cicatrices del rancho Red Hollow se habían desvanecido en la memoria. Tablas nuevas reemplazaron a las carbonizadas. El granero reconstruido era más ancho, más luminoso, más fuerte que antes. La hierba crecía más densa en los campos bajos. Los potrillos pateaban y tropezaban con patas inseguras, mientras las yeguas los observaban con ojos pacientes. Y casi todas las tardes, cuando el sol se deslizaba hacia el horizonte y el cielo se teñía del color de las brasas, una forma plateada aparecía en la lejana cresta. Ghost. Ya no vivía en el rancho. No exactamente. Iba y venía a su antojo, una criatura libre que las cercas habían dejado de pretender contener. Algunos días no aparecía en absoluto. Otros, llegaba al anochecer, se quedaba cerca del corral el tiempo suficiente para que Caleb saliera y le pusiera una mano en el cuello, y luego desaparecía de nuevo en el crepúsculo. La cojera de Caleb había mejorado.
Se movía más lento que antes del fuego, pero había una nueva soltura en sus hombros, una paz que nunca había conocido en sus años más jóvenes y airados. Emily visitaba a menudo. A veces se quedaba a cenar, riendo con Martha y discutiendo amigablemente con Ely sobre qué pan de maíz era mejor. La vida, por un tiempo, fue tranquila. Pero Ghost había cambiado cada vez más. Caleb lo encontraba de pie en una colina, de espaldas al rancho, con las orejas erguidas hacia las lejanas estribaciones. El cuerpo del semental estaba relajado, pero su mirada estaba alerta, fija en algo más allá de la vista humana. «¿Qué ves ahí fuera?», murmuraba Caleb. Ghost nunca respondía, pero su quietud era su propia clase de advertencia. Una mañana, Ghost no vino. Caleb no se dio cuenta al principio. Siempre había algo que arreglar, alguna tarea que terminar. Al mediodía, se dio cuenta de que no había visto al semental plateado en la cresta. Se dijo a sí mismo que Ghost simplemente estaba corriendo más lejos de lo habitual, disfrutando de la extensión infinita de las llanuras. A la mañana siguiente, Ghost seguía ausente. Las manos de Caleb se ralentizaron sobre las riendas que estaba engrasando. Una persistente inquietud se instaló en su pecho. Emily llegó esa tarde para revisar una yegua con una pata hinchada. Cuando terminó, encontró a Caleb mirando el pasto, con la mandíbula apretada. «¿Estás pensando en él?», dijo ella. «Lleva 2 días fuera», respondió Caleb. «Eso es más de lo habitual». Emily se cruzó de brazos. «Los caballos eligen la libertad, vienen y van». «Pero Ghost», ella negó con la cabeza. «Ghost no desaparece. No así». Caleb no lo dijo, pero el mismo pensamiento le roía por dentro. No había perdido a Ghost el día que abrió la puerta. Podría haberlo perdido ahora. La siguiente señal vino del pueblo. «Caleb, ¿oíste lo de los Mustangs?», le preguntó un ranchero fuera de la tienda de Harlow unos días después. «¿Qué pasa con ellos?». «Una gran manada se está moviendo por el Valle del Sur», dijo el hombre. «No había visto tantos juntos en años». Uno de ellos parecía extraño, gris plateado, corriendo al frente como si fuera el dueño del lugar. Un semental gris plateado liderando una manada de caballos salvajes. Ghost nunca se había unido a las manadas. Incluso cuando los otros caballos del rancho se reunían, él se mantenía aparte. Cuando Caleb lo había visto en las llanuras, siempre había estado solo. Pero las cosas cambian. Las heridas sanan. Los líderes surgen. Ghost podría haber encontrado algo ahí fuera que nunca había tenido antes. Una familia de su propia especie. Caleb quiso sonreír ante la idea. En cambio, un escalofrío le recorrió la espalda. Porque en la misma semana, el sheriff Cole Dawson publicó un aviso en el tablón de Dry Creek que hizo que el pueblo murmurara con inquietud. Cazadores furtivos de caballos operando cerca de la frontera. Estén atentos. Un grupo del sur, explicó Dawson más tarde en la cantina, cruzando desde México. Atrapan Mustangs, los atan y los venden baratos por docenas, sin marcas, sin preguntas. ¿Alguna razón para que vengan tan al norte?, preguntó un hombre. El sheriff suspiró. Según un telegrama, alguien ha puesto precio a un caballo plateado que vale más que el oro. Caleb sintió que el pulso le martilleaba en los oídos. Ghost. A la mañana siguiente, Caleb cabalgó hacia el sur, siguiendo el arroyo que se alejaba de Red Hollow. El aire olía a agua, a polvo y a algo ligeramente metálico. Escaneó el suelo mientras avanzaba, buscando señales. No tuvo que buscar mucho. Profundas huellas de cascos marcaban el barro cerca de la orilla, más pesadas que las de la mayoría de los Mustangs. Cerca, atrapado en un trozo de alambre de púas doblado, un solo pelo plateado ondeaba en la brisa. The Ghost. Un poco más allá, encontró las marcas de algo más. Una línea arrastrada en la tierra,
cortando las huellas de los cascos. Cuerda. Alguien había estado siguiendo a los caballos por aquí, tal vez arreándolos, tal vez persiguiéndolos, tal vez apuntando a uno muy específico. El valle donde Caleb finalmente los encontró era largo y estrecho, rodeado por crestas bajas. La hierba crecía espesa allí, y algunos álamos tercos se aferraban a los bordes de un arroyo poco profundo. Y a través de ese valle, como un destello de agua cobrando vida, corría una manada de mustangs. El polvo se levantaba a su alrededor. La luz del sol brillaba en los lomos de caballos bayos, castaños, pardos y negros, pero era el semental al frente el que acaparaba todas las miradas. Ghost. Se veía diferente, más delgado, más duro, sus músculos fibrosos de correr y liderar en lugar de simplemente sobrevivir. Su cabeza estaba alta, las orejas hacia adelante, la zancada larga y segura. Esta no era la criatura atormentada que Caleb había encontrado rota en el camino. Esto era otra cosa, un líder. Cerca del flanco de Ghost corría un caballo joven, más pequeño, con una ligera cojera. Una herida en proceso de curación marcaba su pata trasera. Cada vez que otro caballo se acercaba demasiado, Ghost se movía para protegerlo, guiando el movimiento de la manada con gestos pequeños y precisos. Un movimiento de oreja, una inclinación de cabeza, un cambio de hombro. «Los está protegiendo», murmuró Caleb para sí mismo. Protegiéndolos de la misma manera que una vez había intentado proteger a un solo hombre en un granero en llamas. Caleb observó desde las sombras de la cresta, con el orgullo hinchándole el pecho. Ghost no había desaparecido. Se había convertido plenamente en lo que estaba destinado a ser. Rey de algo mucho más grande que cualquier hipódromo. Pero el momento de tranquila admiración se rompió como un cristal al sonido de un chasquido agudo y feo. Un látigo. Luego otro, seguido de gritos de jinetes. «¡Empújenlos! ¡Arréenlos!». Un grupo de jinetes irrumpió en el extremo del valle, blandiendo lazos, sus caballos echando espuma por la boca. Los mustangs entraron en pánico, agrupándose, tratando de huir, pero el valle los canalizaba hacia un paso estrecho. Ghost se dio la vuelta, interponiéndose entre su manada y el peligro que se acercaba. Uno de los jinetes sonrió, haciendo girar su cuerda. Ahí está, el diablo plateado. Espoleó a su montura hacia adelante, apuntando directamente a Ghost. Caleb sintió que la decisión crecía dentro de él como una marea. Espoleó a su caballo colina abajo, agarrando el rifle atado a su silla. Las piedras saltaron bajo sus cascos mientras cargaban. ¡Eh!, rugió. ¡Aléjense de ellos! Los cazadores furtivos apenas le prestaron atención. Uno de ellos apuntó un revólver en dirección a Caleb. «Esto no es asunto tuyo, viejo». Ghost ya se estaba moviendo. Se lanzó hacia adelante, golpeando el costado del caballo del pistolero. El animal sorprendido saltó de lado, desequilibrando a su jinete. El hombre cayó al suelo con una maldición. Otro asaltante lanzó su lazo a Ghost. La cuerda falló. Los mustangs detrás de él se dispersaron y se reagruparon, siguiendo el liderazgo de Ghost mientras él seguía moviéndose, manteniéndose entre ellos y los lazadores. «¡Maldita sea! ¡Atrapen a ese!», gritó otro. «El plateado lo vale todo». Caleb disparó un tiro de advertencia al aire. El estruendo resonó en la roca, asustando a caballos y hombres por igual. «¡El próximo va más bajo!», gritó Caleb. «Abandonen este valle y conservarán sus piernas. Quédense y podrían perder más». Un jinete apuntó su arma directamente a Caleb. Ghost lo vio. El semental giró bruscamente y se abalanzó sobre el pistolero. El caballo del hombre entró en pánico, encabritándose y raspando a su jinete contra una roca. El disparo se perdió, enterrándose inútilmente en la tierra. El valle se convirtió en un torbellino de movimiento.
caballos al galope, cuerdas volando, maldiciones y relinchos chocando en el aire seco. Caleb guió a su propia montura para cortar el paso a un asaltante, atrayendo a 2 de ellos lejos del grupo principal. ¡Vamos!, gritó, provocándolos. ¡Estoy aquí! Lo persiguieron, dividiendo su atención. Ghost aprovechó al máximo. Se lanzó contra el caballo de otro jinete, golpeando su flanco. El animal cayó, rodando, haciendo que su jinete cayera. El hombre se puso de pie a trompicones. Vio a Ghost pateando el polvo y palideció. Ese no es un Mustang normal. Antes de que pudiera alcanzar su arma, Ghost se lanzó hacia adelante y lo derribó de un golpe con el hombro. Los cazadores furtivos restantes comenzaron a flaquear. 2 caballos cojos, un hombre inconsciente, uno sangrando por un corte en la cabeza. La manada, en lugar de ser conducida a una trampa, ahora se arremolinaba alrededor de Ghost como una fortaleza en movimiento. ¡Retirada!, gritó uno de ellos. ¡Volveremos a rodearlos! Sus palabras murieron al sonido de una explosión distante en lo alto. Una bengala estalló en el cielo, una brillante estela roja contra el azul. Caleb la había disparado momentos antes, sabiendo que no podría resistir solo por mucho tiempo. El sheriff Cole Dawson llegó con 2 ayudantes, rifles en mano, sus caballos bajando a toda velocidad por la cresta. «¡Vaya, vaya!», gritó Dawson. «Parece que hemos llegado a un mercado lleno de ladrones». Los cazadores furtivos soltaron sus cuerdas uno por uno, superados en armas, en número y en estrategia por un hombre y un caballo que conocían esta tierra mejor que ellos. Las manos se levantaron, las esposas salieron. Bajo interrogatorio, más tarde, uno de los cazadores furtivos finalmente lo admitió. Ghost había sido marcado para la venta a un comprador extranjero. El precio ofrecido por el caballo plateado con corazón de corredor había sido suficiente para tentar a los hombres a arriesgarse a la cárcel o algo peor. Habían subestimado la tierra. Habían subestimado el rancho Red Hollow. Y, sobre todo, habían subestimado a Ghost. Cuando Caleb abrió la puerta del rancho esa noche, Ghost dudó en la colina sobre la manada de Mustangs que se demoraba detrás de él. Pateaban el suelo, inquietos, inseguros. Ghost bajó la pendiente al trote, levantando arena a su paso. Se detuvo en el umbral del rancho y giró la cabeza, mirando hacia atrás a la banda de caballos salvajes que había liderado y defendido. Caleb se paró junto a la puerta abierta, con la mano apoyada en el poste. «Puedes traerlos si quieres», dijo en voz baja. «O puedes irte. Te lo has ganado con creces». Ghost dio un paso hacia el patio y luego otro. La manada se quedó donde estaba, observándolo con ojos tranquilos y oscuros. Después de una larga pausa, Ghost levantó la cabeza y emitió un llamado bajo y resonante. No era una súplica. No era una orden. Era una despedida. Los Mustangs se dieron la vuelta uno por uno y se deslizaron de nuevo hacia las colinas. Ghost entró en Red Hollow mientras la puerta se cerraba detrás de él. Caleb le puso una mano en el cuello, sintiendo la fuerza constante allí. «No solo ganaste una carrera», murmuró. «Salvaste a toda una manada». Ghost se apoyó en el contacto, cerrando los ojos por un breve momento. Más tarde esa noche, mientras la última luz se desvanecía del cielo, Caleb observó a Ghost, de pie en la elevación más alta del rancho, recortado contra el oro que se desvanecía. No una víctima, no una herramienta, ni siquiera solo un superviviente. Una presencia soberana, un rey de la tierra abierta. Los años se plegaron sobre sí mismos como páginas en un diario gastado. El cabello de Caleb se volvió sal y pimienta, luego mayormente sal. Sus manos se arrugaron más, pero su agarre se mantuvo firme. El rancho Red Hollow floreció.
no como la operación más grande de Nuevo México, sino como una de las más respetadas. Potrillos con toques de plata en sus pelajes corrían por los potreros. Emily, que nunca tuvo mucha paciencia para los chismes ociosos, había encontrado un hogar tranquilo en Red Hollow la mayoría de las veces. Su maletín médico colgaba en la misma percha junto a la puerta que el sombrero de Caleb. Ghost todavía iba y venía como un viento viviente. A veces desaparecía durante semanas, regresando con el polvo de valles lejanos en su pelaje. A veces se quedaba durante días, durmiendo cerca del granero, como si recordara el tiempo en que había sido su único refugio. La gente viajaba largas distancias para verlo, o al menos para ver dónde podría estar. Llamaban a Red Hollow el rancho del caballo resiliente. Los niños rogaban a sus padres que les contaran historias sobre el semental plateado que había corrido a través del fuego y superado a los hombres. Viejos vaqueros afirmaban que al amanecer, si mirabas bien a lo largo de la cresta, podías ver un destello de luz moviéndose más rápido que la mañana. Si ves plata cruzando la hierba con la primera luz, les decían a los más jóvenes, ese es Ghost, vigilando su reino. A medida que los cuentos se extendían, Ghost dejó de ser solo un caballo. Se convirtió en una leyenda. Algunos juraban que era la tierra misma hecha forma y cascos. Otros susurraban que mientras Ghost corriera, ningún tirano como Victor Hale volvería a surgir sin control. Caleb no discutía nada de eso. Algunas cosas no necesitaban corrección. Una noche de tormenta, muchos años después de la escaramuza en el valle con los cazadores furtivos, los truenos retumbaron bajos sobre el desierto como tambores lejanos. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el patio de tierra en lodo oscuro. Los relámpagos tallaban cicatrices irregulares en el cielo. Caleb, con el cabello ahora más blanco que gris, se sentó cerca de la puerta principal, escuchando la tormenta golpear el techo. Sus huesos le dolían con el mal tiempo, pero el sonido se había convertido en un compañero familiar. Entonces lo oyó. Débil, pero inconfundible bajo el rugido de la lluvia. Un relincho. No cualquier relincho. Su relincho. Caleb se puso de pie y abrió la puerta. Allí, de pie bajo el aguacero, como tallado en luz de luna, estaba Ghost. Su crin colgaba pesada por el agua. Cicatrices, viejas y nuevas, trazaban líneas pálidas en su cuerpo. Sus ojos eran más profundos ahora, conteniendo el peso de años y distancias recorridas. Era magnífico. Bueno, mírate, susurró Caleb. Se miraron el uno al otro durante mucho tiempo, la lluvia empapando tanto al hombre como al caballo. Sin cuerda, sin silla, sin necesidad. Has vuelto, dijo Caleb, aunque sabía muy bien que Ghost iba y venía sin seguir el horario de nadie. Pero esto se sentía diferente. Ghost se acercó. Caleb levantó una mano temblorosa y la posó en la frente del semental. El calor allí era sólido, reconfortante, como tocar el corazón de la tierra misma. Un relámpago brilló, enmarcándolos a ambos en plata y sombra. No tienes que quedarte, murmuró Caleb. Ya no, no por mí. El aliento de Ghost calentó su palma. Por un momento pareció como si todos los años entre su primer encuentro en ese camino sangriento y este momento en la tormenta se hubieran colapsado en una sola línea. Una historia que comenzó con crueldad y terminó en algo parecido a la gracia. Sin hacer ruido, Ghost se dio la vuelta. Trotó hasta el borde del patio, luego se lanzó a correr, sus cascos golpeando los charcos. Saltó la cerca baja que nunca lo había retenido realmente y desapareció en la cortina de lluvia, dirigiéndose hacia la oscura silueta de las montañas. Caleb observó hasta que incluso el eco de sus pasos se desvaneció. Supo,
en el silencio que siguió, que esto había sido una despedida. No una triste, simplemente final. Ghost había elegido total y para siempre la vida salvaje. Años más tarde, después de que Caleb ya no pudiera montar y sus manos temblaran demasiado para arreglar un poste de cerca roto, el rancho Red Hollow pasó a manos más jóvenes y firmes. Los nuevos dueños mantuvieron el nombre en el letrero. También mantuvieron vivas las historias. En la sala principal, sobre la chimenea, colgaba una pintura de Ghost, encargada por insistencia de Emily y pintada por un artista que una vez había llorado viendo correr al semental. La pintura parecía casi viva. Los visitantes se paraban frente a ella durante largos minutos, absorbiendo la intensidad en los ojos pintados de Ghost, la tensión en sus músculos, la sensación de que podría saltar del lienzo en cualquier momento. Algunos juraban que cuando nadie más miraba, la crin del caballo se movía ligeramente, como si una brisa que solo él podía sentir hubiera pasado. Caleb, en sus últimos días, pasó horas bajo esa pintura, escribiendo en un pequeño y maltrecho diario. En una de las últimas páginas, con una letra temblorosa pero legible, escribió: solía pensar que salvé a un caballo, pero en realidad él me salvó a mí de mi propia vida cerrada. Cuando su vista se atenuó, le pidió a Emily que le leyera las palabras. Ella lo hizo, con la voz embargada por la emoción. Esa es la verdad, dijo él con una leve sonrisa. Asegúrate de que alguien lo recuerde. Ella prometió que lo haría, y lo hizo. Años después de que Caleb y Emily se fueran, mucho después de que la última persona que había visto a Ghost con sus propios ojos falleciera, las historias permanecieron. En ciertas tardes, cuando el sol sangraba oro sobre el desierto, los viajeros juraban ver un caballo plateado corriendo por el horizonte, volando, liderando una manada de mustangs salvajes. ¿Es ese un caballo salvaje?, preguntó una vez un joven viajero a su guía mientras detenían su carro cerca de las antiguas tierras del rancho. El guía observó la forma reluciente coronar una colina, recortada contra el cielo, con toda una manada siguiéndolo. No, dijo el guía, una sonrisa surcando su rostro curtido. Ese no es un caballo cualquiera. Entonces, ¿quién es? El guía se inclinó el sombrero. Ese es Ghost, dijo. Y nunca fue verdaderamente domado. El viento llevó las palabras a través de la hierba, sobre los graneros reconstruidos, a través de los huesos silenciosos del viejo rancho Red Hollow y hacia las llanuras abiertas donde un semental plateado, ya sea en carne o en memoria, seguía corriendo. Libre. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu amor por estos relatos significan más de lo que las palabras pueden expresar. Si te gustaría ver más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Tu clic ayuda a mantener vivas estas leyendas. Cái bài con khủng long. Mày gửi do đồ tao đây. Time for a YouTuber. Bandle City beatdown. Another Đây mình Yordle. chơi đồ à? Hi. Ok. Pressing the blinkers. Sắp thế. Ông thích chơi do đồ đúng không? Tôi vẫn À. còn... Anh có 2 con do đồ. Không để anh xem, anh không thích chơi do đồ, anh không muốn chơi do đồ. Oops. Did I do that? Thì có mẹ cho gậy. Em say man. Ô, Big Water này. Wrap it up. Cho có TF này. Hay quá. Ừ. Anh chơi Big Water nhỉ? Em Ôi, hiểu còn Big gửi Water do đồ nhá, nhá. chứ không là anh do đồ rồi. Không mẹ. Ok, tôi bán giao đồ đi. Đúng chưa rồi. Thì Big anh Water đã bạn bắt đây nha. YouTuber. Thì mẹ cho anh mẹ 3 con do đồ rồi. Tớ gửi Big Water tao đây nhá. The bigger they are, the harder I hit them.
Diệt đế vương, bài này đéo biết chơi nhỉ. Trận này khả năng đuối này đạt. Chết đấy. Sao vậy? Giờ bộ áo giáp gai. Vãi cả lấy ấn rồi. Vậy đấy cho đồ kìa, ấn cho đồ kìa, vãi đấy thật. Ui vãi đi là đi mẹ. Đồ. Có gì khôn bài do đồ Nhưng đi mà- chơi một trận chơi hai người được bài đấy. với em đạp. Không sao một trận chơi hai người được mà. Nhưng mà anh giờ thì mẹ anh mạnh quá rồi ơi. Nhưng mà tranh bài với em đạp rồi. Ra cứ chơi đi Mấy cũng chơi được. Ion đi. Chơi Ion bắt Ion rồi chơi Ion đi. Cứ chơi đi cũng không phải ngại Yêu đâu. đến đau lòng cũng cho đồ. Lúc đập mẹ nó nói Con đi. mẹ dân lắm thế. Nhìn này anh đi vẽ sắp Jumbo mẹ thiếu đúng 3 con rồi lên Jumbo mẹ 3 rồi. Ôi bạn nó sang cứu anh. Ui, anh bạn nó sang này. Anh nó sút nhá. Nó sút à? Ui ok. Ừ. Ôi không bảo anh với anh mẹ mấy con Sion. Ui vấn đề gì đâu. Chút luôn Sion ra. Revved up. Ơi anh chung trắng miệng tạm này nhá. Anh còn Đây đấy à. hai rồi. Đi nè. Thôi nhá. Anh vừa bán con của chú đi để tinh lại tức. Ok, ok. Tốc. Con gì vậy? Ui ngon. Cái phép này bắt. Anh cũng không thích do đồ lắm. Kiểu hồi trước chơi mà có cái gậy phép xịn mà vẫn bị thua. Không ngờ chả muốn chơi ấy. Nên trận này bắt phải chơi rồi. Giờ đến đau lòng. Anh định chơi cái bài con khủng long ấy, bài con khủng long hay phết. Con khủng long đấy là tiêu cực hơn. Ở đấy Biết mẹ sang chậm quá. Chơi đi nỗi đau. Revved up. vâng, một con nữa. Ấy lồn một con ấy nữa thôi là lên 3. Thế thì mẹ nó bắt chơi do đồ mà. Đây này. Mẹ nó. I'm done talking. Đỡ trong đấy kìa. Vẽ đi về quay ở đi. Thì đấy, yêu đến đau lòng ở heo. What? Ơi nó sang kìa. Cái địt mẹ Anh thích yếu tức rồi. quá địt mẹ. Đây cho bạn bình tĩnh rồi, 90 máu. Anh thắng chú thua. Dạ. Vãi lồn nhỉ. Bù trừ không sao. Lại chơi riêng đấy, không mình Được, được cái không gậy ai cho ăn. thấy. Cùng gỗ. Mất cùng gỗ. Ai thì đeo đấy cung. Molife. Mày chả chơi Ion không lấy Ahi về kích 5 Ion đi. Cái chả đi. Timo, are Oh. these mushrooms your rations or your ammo? I'm a fun guy. Thrack trông ngầu. Là một con cơ bắp như kiểu Thrack thì hay. Đối với em, nói chung là phải tập, có thời gian người ta tập mẹ 10 mấy năm mẹ. Ui địt mẹ. Cơ bắp như kiểu Thrack thì chỉ có tiêm steroid thôi em. Toji nghe còn làm được nhưng còn địt mẹ Thrack thì chịu.
Tiêm steroid để chịu rồi. Woo! Nhưng mà công nhận nhìn người đẹp giống như kiểu Levon ấy, đẹp vãi. Lebron James ấy. Ông Levon lắm. Cái thằng cái ông thằng cha mà anh gửi rồi đấy. Blast 'em. Để anh gửi lại cho. Người đấy người chuẩn Toji luôn em Trung ạ. Đấy là người Toji ấy. Đẹp điên à ní. Anh không thích câu gì à? Squirrel looks familiar. Anh Này, tên nhá, anh mê Toji Anh lắm. thích biết tên này. anh không thích câu gì, anh thích Thrak cơ. Thrak trông như là địt mẹ đại nhiếp chính. Tích bàn đi, Dạ, đồ nữa, ở đâu? khổ lắm rồi. Địt mẹ chán mình mà địt mẹ đéo bị bò lưỡng là mình cũng phải địt mẹ để qua đầu giống kiểu Thrak Oh, ấy. hey, Lulu. Are you and Pix playing out here? Oh, can I join in? Địt mẹ chán nó không bị bò lưỡng là địt mẹ để qua đầu Thrak ấy. Lovely grips. Máy lồn địt mẹ hiếu chúa sang. Cút rồi. Đây bọn tập gym hai anh em với bài này này. Còn Rồi lúc ghép mà với cả nó không làm ăn được gì. lạ đàn Đấy, David Lap đi vào. mẹ nó Maion lại có tiền kìa, mẹ ngon thế còn gì nữa. Maion sinh ra tiền nên sao vàng hay sao? Đây đây, nhiệm vụ vàng muốn mỗi lần hạ ngục về. Blast 'em. Đổi cho tao có găng tay. David Lọ ông vừa bỏ tên cái gì? Ông cũng bỏ David Lọ tôi biết ngay. David Lọ. Fuzzy. Thì phát là Tôi- tôi đúng không? Có công Đi dân. phải găng phép thôi, không được à. Tôi địt mẹ ông là vậy How's that si for a căm ấy. Vandal địt- City beatdown? Mày đưa cho tao cái gì? Xem á, Tôi si căm đây. Nó rất tốt. Revved up. mày váy cho tao. Chán. Thằng nào cũng cần cậy phép, mẹ tranh nhau. Đúng rồi, gậy phép là của tôi. Cứ tưởng đạt bảo thằng nào hóa ra đạt bảo David Lọ. Thằng Lebron James. Cái sao nữa, có chưa Pitover đâu. Man về chết à? Ra xô này, lấy không? Sinh ra vứt nhỉ? Sao anh À, toàn thì tao- ra cái gì ấy, em chung không ra một con Sion hay là cái gì nữa mà. Mẹ. Hay rồi. Địt của mẹ. Đâu có ra xô nên 3 gì để luôn đi. Hai tranh bài này. Ra Đúng rồi, đấy nó phải cầm lép một con. sao? Đúng rồi. Chết rồi, nó phạt chịu Cũng giết được rồi. 2 con nữa đi địt mẹ để ra con Darius. Phải nổ thua. Zoro cần Cả rồi. một chút thời gian để sức mạnh. Mày chịu rồi. Today's the day I find that hero. Nhận mỗi ô nữa. Chuỗi thua bà. Trận này chắc tôi với ông đuối rồi. Dust 'em, Pix. Ô, 200 thành phần ngon cái kia. Chưa đuổi được, chưa đuổi được. Quệnh đại tướng bắt đầu giao tranh ở chính giữa quệnh đại 15 sát thương và 15 phần màu. Nhận bộ găng tay. Nhận mẹ găng tay. Ra xô này, vứt ra này. Đấy, cầm đấy. Ép máu cố đem một tí. Không thì mình ở dưới này một tí cũng được. Mình đi chợ mình lấy gậy. Chở lấy gậy sợ lồn đi mẹ. Ở mình đi chợ lấy gậy. Nó đang đấu tập à? Đưa tao mấy xem găng.
Giờ tao nắp cái mấy cái tao Anh sang. cần cung gỗ à? Anh sang. Thì đi đông lắm đấy. Hai Rồi. hai thằng gỗ rồi đấy. Ôi, anh bị hủy diệt mẹ rồi. Thì mẹ thằng một bước lên bay thì thẻ tốc đầu mà. Không sao thế mình đi lấy gậy thôi. Yes, they make shurikens this small. Khiếp mẹ, Timo cười dâm vãi. Vệ quân Mogaen. Thì mẹ đéo con Nasu nào, con mẹ đéo hiểu game. Anh cũng ra job đồ nào đâu.